Buenas tardes, Panamá. Bienvenidos a una nueva emisión de su programa La Voz de Udelas. Les habla Francisco Cedeño en compañía de Saray Morales. Buenas tardes, Saray. Buenas tardes, Francisco, y a todos los amigos que nos sintonizan a esta hora a través de Canal 11 y también, por supuesto, a través de Nacional FM. Importante recordar nuestras redes sociales desde ya, @Udelas Oficial, esto en Twitter y también en Instagram. Y, por supuesto, que Udelas Universidad en Facebook. Francisco, nuestro tercer programa para esta semana. Así es, Saray, con un tema muy importante, emprendimiento desde las aulas de Udelas. Hoy nos acompaña la directora del Centro de Emprendimiento y Vinculación Productiva y Social de la Udelas, SEVINPROS, la licenciada Joana de González, y los estudiantes Yanivet Arias, de Educación Especial, y Robert García, de Docencia Inglés. Pero antes de entrar en este tema, Saray, veamos un video introductorio que hemos preparado para ustedes. Emprender es iniciar un proyecto personal o grupal con el fin de obtener beneficios, en su mayoría económicos, para aprovechar las oportunidades que brinda el mercado. Un emprendedor identifica sus habilidades e invierte en desarrollar esas capacidades con elementos que van desde la contratación de un personal hasta la responsabilidad por el éxito o fracaso del negocio. El emprendimiento hace frente a los momentos de crisis que se viven y que muchas veces desencadenan en desempleo, brindando al profesional la oportunidad de poner en práctica lo aprendido durante su formación académica. Sea cual sea el campo laboral, un emprendedor que tenga una visión clara de sus objetivos puede generar ingresos y formar su propia compañía aún siendo estudiante. El Centro de Emprendimiento y Vinculación Productiva Social de Udelas, SEVINPROS, es el encargado de ejecutar los mecanismos necesarios para crear puentes entre los estudiantes y los sectores productivos mediante el emprendimiento universitario como opción de desarrollo humano y fomentando la cultura empresarial. Bien, Francisco, para dar inicio a este importante tema que es emprendimiento, ¿quién mejor que la licenciada Joana para que nos cuente por qué la Udelas toma este modelo de emprender? ¿Por qué es necesario vender en los jóvenes, en los estudiantes, esa idea, esa mentalidad de que no es que solamente vamos a trabajar para una empresa X, sino que también nosotros mismos podemos ser el día de mañana nuestros jefes, nosotros podemos ser los dueños de nuestra empresa y, ¿por qué no?, los dueños de nuestros sueños? Bienvenida. Gracias, muy buenas tardes. Bueno, Udelas en su modelo universitario la concibe con un alto componente práctico en cada una de sus áreas del saber, sus carreras, y es así como en el 2010, a través de una vinculación de la universidad con otros organismos como Ciudad del Saber, se le invita a participar en unos inicios en el fomento del emprendimiento entre las universidades. Luego se va dando esa formalidad del estudio de un programa diseñado, dirigido para nuestros estudiantes, con la formalidad de un seminario de 40 horas, en donde se les da un espacio de motivación primero. El estudiante, cuando se le da una carga académica, la ven obligatoria, como una carga más. Sin embargo, se les lleva a esa posibilidad de crear, de innovar, poniendo en práctica sus conocimientos de la carrera en un posible plan o idea de negocio. ¿Cómo selecciona el SEVINPROS estos estudiantes de la Udelas que van a participar como futuros emprendedores? Bien, la aspiración en este momento es que ese seminario, ese programa llegue a todo el estudiante antes de graduarse. Todo el estudiante pueda recibir esas competencias adicionales en el espíritu emprendedor, la creatividad, el trabajo en equipo, porque en los seminarios se integran diversas carreras, se enriquece cada una de esas ideas en un futuro plan de negocio. Al final, el estudiante aprueba este seminario con la presentación de un plan de negocio, es decir, que todos están invitados y convocados a participar del seminario como requisito, pues, para graduarse. Dentro de este plan que se hace, toda una estructura en materia educativa, debe haber proyectos que ya, como más adelante vamos a estar escuchando, han surgido y se han mantenido en el tiempo. ¿Cuál de pronto podemos resaltar que ha sido una idea de un negocio que ha tenido ese impacto en otros estudiantes para adoptar este tipo de modelos de emprendimiento? Bueno, es bien curioso porque cuando nosotros nos presentamos en otros foros, en el ecosistema emprendedor con otras organizaciones, Udelas no es una universidad de que forma empresas, negocios. Sin embargo, nuestras carreras de salud, de educación especial, tienen un componente de servicio a la comunidad y altamente especializado. Muchos de nuestros estudiantes tienen esa opción y en este caso se da la práctica o la puesta en marcha de clínicas especializadas en fisioterapia, en psicología, en optometría,
donde ellos mismos han podido establecer contactos con profesores, empresarios, lo han desarrollado mucho por manera individual, tengo que reconocerlo, cuando a veces vamos a las aulas ya tenemos estudiantes que están emprendiendo o que ya son empresarios. Hemos enriquecido entonces nuestro programa de emprendimiento en el SEBINPROS, invitando a algunos de estos profesionales, graduados exitosos, para que sean esa inspiración, como lo vimos en el reportaje anterior. Ahora que menciona esto, los resultados que se tienen, el año pasado un grupo de estudiantes, chicas todas si no me equivoco, obtuvieron un premio que es de destacar, un proyecto que ellas presentaron de emprendimiento. Háblanos un poco de este proyecto. Sí, esta participación se da precisamente por los vínculos que tiene la universidad y las profesoras que nos acompañan en este programa, profesoras que están muy vinculadas a la microempresa, a las asociaciones. Y en este caso, ese enlace nos permitió participar y postular trabajos de ideas de negocio en el PREMIC, que es el premio de la City con la Cámara Nacional de Competitividad. Y en este primer año, 2016-17, se abría la categoría Emprendimiento Juvenil. Ahí resultaron evaluadas 3 de los trabajos, 2 de ellos entonces nos sorprendió muchísimo y muy grato con el primer lugar y el segundo lugar de emprendimiento juvenil, unas de la carrera de psicología y otras de la carrera de investigación criminal. Dentro del campo del emprendimiento, cuando nos decimos vamos a emprender, lo más difícil de emprender, es atreverte a ir a llevar una idea, porque uno no sabe si esta idea voy a invertir, pero si el día de mañana va a funcionar o no va a funcionar. ¿Cuántas chicas dentro de UDELAS o chicos que actualmente han llevado ese tipo de proyectos adelante? ¿Hay una cifra ya de quiénes son los que más se atreven a emprender o ustedes no tienen una cifra? ¿Cómo sería el tema? ¿Cómo se maneja? Sí, la participación en los seminarios es de alrededor de 500 estudiantes al año en todas las sedes. Ya hay sedes que lo tienen formalmente establecido con mucha fuerza, como es Veraguas, Coclé, Los Santos, se incorporó Colón, y Panamá tiene una matrícula cada vez mayor en el seminario, y en el año podemos encontrar planes de negocio muy potenciales y que ya han hecho sus planes pilotos, entre 2 a 3 ideas o planes de negocio, aparte de los que le digo que ya nos encontramos en las aulas que tienen un emprendimiento funcionando. Interesante este tema, Saray, pero nos tenemos que ir a un corte. No sin antes recordarles que nos pueden mantener la sintonía a través de las pantallas de SER TV Canal 11, Nacional FM, en nuestras redes sociales, Saray, en Facebook como UDELAS Universidad y en Twitter e Instagram como @UDELAS Oficial. Ya regresamos. Bien, estamos de vuelta en su programa La Voz de UDELAS, recordándoles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, @UDELAS Oficial, en Instagram y también en Twitter, y por supuesto que en UDELAS Universidad, esto en Facebook. El tema de hoy, recordamos, emprendimiento. Nos preguntaban en redes sociales cómo puede hacer una persona que trabaja pero también quiere emprender un negocio. Bien, en el caso de nuestros estudiantes tenemos la misma programación de este seminario sabatino. Este es un espacio que han aprovechado mucho los estudiantes que trabajan para que tengan ese fundamento, los conceptos, tengan la guía de la profesora, que además tiene una formación en mentoría de planes de negocios reales. También tenemos la invitación para aquellos estudiantes que ya tienen una idea, un borrador, una propuesta, pueden acercarse también a nuestro centro de emprendimiento llamándonos al 314-1657. Tenemos presencia en Facebook, Centro de Emprendimiento UDELAS, y nos contactan también y le podemos hacer una cita para empezar entonces esa mentoría y esa orientación adecuada a esa idea de negocio. Licenciada Joana, es importante resaltar aquí que ya hemos visto todo el panorama que puede tener un emprendedor, las características que debe tener un emprendedor, que puede ser, en este caso estamos abordando a un estudiante universitario, no necesariamente tiene que ser ya un profesional graduado para que pueda iniciar este proceso de emprendimiento. De hecho, vemos las imágenes en pantalla, estudiantes egresados de UDELAS que ya han iniciado proyectos de emprendimiento, uno con un módulo de silla de ruedas, que es el que vemos en imágenes, y otro, un estudiante de fisioterapia que ha puesto en marcha su propio negocio. Ya no es emprendedor, ya él ha pasado a ser un empresario. Háblanos un poco de estas características.
Bien, hemos conocido pues que el emprendedor debe estar presente en cada una de las actividades productivas. Incluso los asalariados tenemos que tener esa gran dosis de emprendimiento, creatividad, mantener esa productividad en nuestras áreas de trabajo. Pero entonces nuestro emprendedor con vías a ser un empresario tiene que tener una gran dosis de constancia, de valor, de perseverar, pero también de conectarse, de informarse qué es lo que está en su entorno, porque ya cuando estamos formando profesionales buscamos oportunidades en un emprendimiento más bien hacia la oportunidad y no la sobrevivencia. A veces uno emprende un negocio para un ingreso extra, resolver un tema económico de inmediato. Sin embargo, el profesional debe procurar un emprendimiento de oportunidad, basado pues en sus conocimientos, técnicas, y en este caso los ejemplos del que hablabas son estudiantes que en su momento aprovecharon una oportunidad. El caso del fisioterapista tiene un segmento de mercado que él ha ido fortaleciendo con la vinculación empresarial, atenciones a domicilio, programas también de responsabilidad social con estamentos de seguridad del Estado, lo hemos estado viendo. Y en el caso de la biomédica, como ya les digo, nuestras carreras tienen un alto componente práctico, entonces ya desde ahí es un laboratorio de esa enseñanza práctica, cómo orientarla al mercado real, a la comunidad, a una necesidad real que tenga la sociedad. Hablando de ese laboratorio, Francisco, tenemos aquí a dos estudiantes de la UDELAS. Él es Robert García, de docencia en inglés. Robert, nos contabas toda esa experiencia que has tenido con el tema emprendimiento. Es un emprendedor innato y más adelante se van a dar cuenta por qué se los digo. Robert, para que les cuentes a todas las personas que nos ven y nos escuchan a esta hora sobre tu proyecto y todo lo que el proceso de emprender que has tenido. Muy buenas tardes, gracias por la oportunidad. Bien, sí, en la universidad tuvimos la oportunidad de participar en un curso de emprendimiento, y lo cual nos apoyó bastante, nos ayudó, porque como la profesora decía anteriormente, por lo menos yo que estoy estudiando docencia de inglés, prácticamente los estudiantes tenemos un chip para trabajar en un colegio. Inclusive cuando estamos en la carrera, los profesores nos piden que si queremos trabajar en alguna escuela o en algún lugar. Entonces, lo último que nosotros pensamos es en tener una empresa, un colegio o algún tipo de servicio que preste, que para las personas puedan hablar inglés. Entonces, este curso nos ha ayudado a abrir la mente en ese sentido. A muchos de mis compañeros hoy en día ya están buscando la forma de emprender, se están asociando, están utilizando las redes sociales, están buscando muchos métodos para poder dar clases. Entonces siento que es una muy buena idea y es un modelo que las demás universidades deben seguir. Y también puede que lo pongan a nivel de secundaria, porque también hay chicos que desde que son adolescentes, ¿verdad? Tienen el deseo de emprender un negocio, el deseo de emprender una empresa, y a veces no tienen esa formación de parte de su familia. Entonces necesitan ese conocimiento, esa ayuda, y este tipo de programas nos ayuda a los estudiantes a esto. Actualmente, Robert, ¿cuál es el proyecto que tú desarrollas que es el que te ha llevado a ti a la plataforma de ser un emprendedor? Bien, yo estoy desarrollando un centro de lenguas. Como ustedes saben, en Panamá hay una gran necesidad de aprender el idioma inglés. Muchos, por mucho tiempo tenemos ese sueño. Yo lo tuve cuando estuve en la escuela. Yo estudié en una escuela pública y aprendí inglés en una escuela pública, pero porque tuve muchas ganas de hacerlo. Así que ese centro de lenguas va a ayudar a que muchas personas hablen inglés, a que logren ese sueño que han tenido por mucho tiempo, y que inclusive cuando llegan a una vida adulta, cuando ya están trabajando, quieren aprenderlo por fuerza porque necesitan escalar, porque necesitan otra posición, pero realmente no deben llegar a ese punto, sino aprenderlo con tiempo y con dedicación para que entonces puedan hablar un segundo idioma, en este caso inglés, que les va a ayudar muchísimo. ¿Cómo son esos servicios que ofrecen en ese centro de lenguas? Bien, nosotros nos enfocamos en 3 tipos de servicios. El inglés general, que es el cual el estudiante debe acudir al centro de lenguas a recibir clases en determinados días de la semana en cierto horario. Nosotros también tenemos clases de reforzamiento conversacional, porque hay personas que ya tienen el dominio del idioma inglés y a lo mejor les falta pulimiento, les falta un poquito más de conocimiento, y entonces nosotros allí los ayudamos a ellos
para que puedan hablar mucho mejor. Y también tenemos el sistema de tutorías. Las tutorías ya es algo más especializado, que se va a la casa del estudiante y entonces se desarrolla un plan académico dependiendo de la necesidad que el estudiante tenga. ¿Cuáles fueron esas herramientas, Robert, de pronto que se te dio a ti dentro de la Universidad Especializada de las Américas para que tú dijeras, bueno, es ahora o nunca que yo voy a emprender, es ahora que debo poner en marcha todos esos sueños que desde un inicio en una escuela pues secundaria se prendió esa llama de que quiero emprender, pero acá cuál fuese como que ese empuje que se te dio? La motivación por parte de los profesores. Una idea que ha surgido en la universidad y que es también parte de emprender es que en Panamá los profesores de inglés muy poco hemos desarrollado libros que sean en inglés, porque vamos a las escuelas y nos encontramos que están estudiando los chicos cosas de Estados Unidos, Inglaterra, lo cual no es malo porque hay que saber de todo, pero sin embargo no estudiamos cosas de Panamá porque no existen libros hechos por profesores de inglés que sean para enseñar en escuelas de inglés. Entonces, eso es parte de la motivación que hemos recibido en la universidad y que nos ha también que tenemos ese deseo de emprender en ese campo. Bien, ya conociendo un poco más de la parte práctica que lleva Robert con su centro de lenguas, también tenemos aquí el caso de Yanivet Arias, una estudiante de educación especial. Yanivet, bienvenida. Conocemos que en tu caso ustedes llevan un plan piloto para desarrollar un centro de atención integral de la primera infancia, anteriormente conocido como COIF, para atención de niños regulares y de niños con algún tipo de discapacidad. Coméntanos un poco de esto. Sí, la verdad es que nuestro proyecto nace de la necesidad que presentan los padres de familias que tienen un niño con discapacidad en sus hogares, que quieren meter a un niño en este centro, pero no, siempre está el temor de otros padres de que porque tiene una discapacidad no quieren meterlo con niños regulares. Y pues nosotros, viendo esta necesidad, tomamos la decisión de crear este centro basado no solamente en la atención de los niños regulares, sino con necesidades educativas especiales. Más de eso, también tener otros tipos de servicios, que sería terapia ocupacional, fonoaudiología, psicología, dependiendo de la necesidad que presenta el niño con discapacidad y también cualquier otro niño regular. Perfecto, bien. Vamos a conocer en el siguiente bloque más de los estudiantes de emprendimiento aquí, Robert y Yanivet. También la licenciada Joana nos comentó un poco el apoyo que UDELAS les está dando a estos estudiantes. Pero antes les recordamos nuestras redes sociales en Twitter e Instagram como @UDELASoficial y en Facebook como UDELAS Universidad, además de sintonizarnos a través de Nacional FM. Ya regresamos. Bien, estamos de vuelta con su programa La Voz de UDELAS, el día de hoy, hablando de emprendimiento. Detrás de cámara hablábamos con la licenciada Bernal, hacíamos una serie de preguntas, entre estas una que es sumamente importante. Los estudiantes, por lo menos en el caso de Yanivet, ella realizó un plan piloto, imagino que hay más estudiantes que realizan plan piloto. Si dentro de este centro de emprendimiento de pronto se consiguen contactos para proyectos que uno pueda decir, este proyecto se ve rentable y podría ser bueno, de pronto si hay algún tipo de conexión entre UDELAS, APEDE, puede ser Cámara de Comercio, que se interesan en el tema de emprendimiento. Sí, muy bien. Sí, precisamente UDELAS trabaja su proyección nacional y la vinculación universidad-empresa. Y una de las oportunidades como participantes del ecosistema emprendedor que lo dirige la AMPYME como universidad está precisamente en los procesos que ellos convocan de Capital Semilla. Aquellos proyectos, estudiantes, por eso hablamos mucho del tema de constancia, motivación, no dejarlo en un papel, en un requisito de culminación del seminario, sino que aquel estudiante que está realmente interesado en avanzar con esa idea de negocio, le brindamos la mentoría, la asesoría y canalizarlo con estas instituciones
¿verdad? De fomento de capital semilla, de incubadora de empresas. También tenemos el apoyo de otras universidades para estas otras fases y etapas más especializadas. También les anuncio que del concurso que hablábamos hace un momento, PREMIC, ayer fue el lanzamiento en donde UDELAS consignó su participación, así que vamos a estar invitando a los estudiantes de todas las sedes y a sus profesores para que postulen esas ideas de negocio que tienen premios monetarios para poner en práctica en una primera etapa inicial esa idea de negocio. Así que se trata pues de vincular al estudiante y su proyecto con estas organizaciones. Sí, porque es muy importante, hay que recordar, Francisco, y todos los amigos que nos escuchan, que los contactos son importantes dentro del tema de emprendimiento. Yo puedo tener todas las ganas de emprender, pero también debo tener contactos o saber a qué puerta debo tocar para que se me dé una ayuda. Así es, y ahora que tocamos el tema de rentabilidad, Saray, que la profesora Joana lo respaldaba, ¿quién mejor que una persona que ya tiene la experiencia de este proyecto de emprendimiento como Robert y su proyecto de su centro de lenguas para que nos hable? Robert, sabemos que un emprendedor no se va a hacer millonario de la noche a la mañana y que una característica importante que debe tener es la paciencia y la persistencia, porque la retribución económica va a venir poco a poco. Coméntanos de tu experiencia en este sentido. Es cierto. Muchas veces hay emprendedores que tienen una idea muy creativa y al momento de emprender no tienen una remuneración la que ellos esperaban, entonces se desaniman. Cuando nosotros emprendemos tenemos que tener en cuenta que no inmediatamente vamos a recibir las ganancias o no nos vamos a hacer millonarios, no nos vamos a comprar un Ferrari, una casa en Londres. Todo es poco a poco. En cuanto a la rentabilidad del centro de lenguas, que el plan piloto de la universidad, que hicimos en la universidad, sí es rentable. Nosotros hicimos un plan de estimación de 12 meses y en 12 meses nosotros tendríamos la rentabilidad necesaria para obtener grandes ganancias ya con nuestros salarios. Inclusive estábamos también planteando el tema de expansión a provincias centrales o a Panamá Oeste, que también está en bastante crecimiento, y por la distancia también se necesita un centro también en esos lugares. Dentro de este centro, aproximadamente, ¿a cuántas personas ustedes atendían? Y como más o menos cuánto era lo que la persona tenía que pagar por ir a recibir pues estos tutoriales que ustedes ofrecen. Bien, cuando yo emprendí mi pequeño centro de lenguas, llegué a atender alrededor de 17, 18 estudiantes, entre niños que se prestaban estudios dirigidos y personas adultas que trabajaban y querían aprender inglés o perfeccionar. Yo cobraba quincenalmente, llegaba a un acuerdo con los padres de familia y a un acuerdo con las personas ya adultas y era bastante rentable. Ellos pagaban alrededor de 80, 50, dependiendo. Puede variar. Puede variar, realmente puede variar en el tiempo que la persona necesite o que tenga la disponibilidad de asistir al centro. Ahora acá con Yanivet vemos el caso opuesto. Robert ya tiene un proyecto tangible, que más adelante les vamos a hablar entonces del traslado que ha tenido a su centro, pero en tu caso, Yanivet, es un proyecto piloto. En tu caso necesitarías tocar puertas. Hacemos un llamado también a las autoridades del MIDES, a los municipios, porque sabemos que son los encargados de trabajar para los CAIPI para que funcionen. ¿Has pensado, junto con el apoyo que da Sevinpros, de buscar esa orientación que necesitas para llevar a que tu proyecto sea ya una realidad? Claro que sí. La verdad es que nosotras, las que armamos el proyecto, todas somos educadoras especiales. Actualmente ya nosotras ejercemos, pero sí nos gustaría poder ejecutar este proyecto, porque más bien nos damos cuenta que es una necesidad actualmente. No es algo de que se ha visto por muchos años, y nuestra intención es buscar esos centros. O sea, gracias al Sevinpro, que más adelante, si los permitimos o lo obtenemos así, quisiéramos ejecutar este proyecto para poder ayudar a estas familias, y no solo eso, sino que como nosotras mismas ser emprendedoras. Perfecto. Aquí es importante también, licenciada Joana, el tema de ese apoyo o seguimiento que se le da luego del plan piloto para que el estudiante siga motivado. Usted nos comentaba los proyectos que veíamos en pantalla, en las imágenes, del chico de fisioterapia y del chico de biomédica. ¿A ellos se les ha dado un seguimiento para que continúen con este tipo de proyectos? Bueno, en el caso de biomédica ellos están en una etapa ya de trabajo de grado y es una orientación bastante técnica. Casualmente vamos a tener unas reuniones con sus coordinadores de carrera
Ya nuestro compañero de fisioterapia, colega profesional, ya él es un empresario bien fundamentado, con crecimiento, y lo que él sí ha contribuido es a brindar, pues, o a devolver algo a la universidad participando de charlas de motivación, etcétera, que también ha enriquecido el programa al ver que posibles graduados o los próximos graduados ven esa experiencia, pues ha enriquecido el programa también de emprendimiento. Son experiencias largas y al inicio del programa Saray les comentaba que Robert era un emprendedor innato, porque antes de iniciar, Robert nos comentaba que desde los 17 años Exacto. Iniciaste este proyecto de emprendimiento, no con el Centro de Lengua, tal vez con otras actividades. Cuéntanos un poco de esto. Bueno, en realidad mi experiencia de los 17, recuerdo que estaba en 5º año, en ese entonces es 11º ahora. Para tiempo de vacaciones, para este mismo tiempo, enero, febrero, en mi casa, en un cuarto que estaba desocupado, tomé la iniciativa de emprender un pequeño curso. No tenía capital, no tenía nada, pero hablé con mi abuela. Ella me prestó unas mesas porque ella tenía un negocio de que tenía algunas mesas, y me prestó unas sillas, y yo imprimí una hoja con lo que yo estaba, con los servicios que yo ofrecía y el precio. Me acuerdo que yo cobraba $25 por mes. Entonces fue toda una dinámica, lo hice, tuve mañana y tarde, llegué a tener alrededor de 21 estudiantes. Con 17 años lo hice, y entonces desde ahí ya comencé, por lo menos en cuanto al idioma inglés. Quiere entonces, decir... Sí. Entonces desde allí ya comenzaba yo. Entonces, claro, a través de los años me he ido formalizando, me he ido estudiando. Es muy importante la preparación y lo que nosotros recibimos de la universidad, porque eso nos hace tomar mejores decisiones. También no tenía la formación académica, pedagógica, en el momento no era docente, así que yo lo que hice fue tener todo lo que sabía del inglés y repartirlo en diferentes meses y enseñarle eso a los chicos. Pero fue bastante divertido porque hacíamos fiestas, hacíamos de todo, y sí es muy importante la responsabilidad de una hora hasta tal hora. Si ese servicio se hace ahora, a esa hora tienen que ser, los días tienen que ir, y entonces esto es todo un tema. No es necesario ser millonario, no es necesario tener oro, no es necesario tener plata para nosotros emprender algo. Cuando nosotros tenemos una idea, somos creativos, queremos hacer algo, buscamos la manera de hacerlo. Y fuera de cámaras también Francisco nos contaba cómo fue el tema de emprender el local donde él estaba para dar los tutoriales. Imagínense, es que Robert, ya les digo, es un emprendedor innato. Él ha manifestado que pues en épocas de fiesta, él también hacía otro tipo de negocio, otro tipo de emprendimiento. Para sacar el dinero para tener el local que tenía. Háblanos de esta experiencia de Robert. Bueno, sí, es cierto. El año en 2016, el carnaval de 2016-2017, junto con mi tía, nosotros nos asociamos y obtuvimos un puesto para ventas de expendio de comida en la cinta costera. Se trabaja bastante fuerte, pero gracias a Dios, si uno lo trabaja bien, obtiene buena remuneración. Entonces, ya cuando terminé esta actividad de las fiestas y tuve remuneración, dije, bueno, ¿y este dinero ahora? Me puedo ir de viaje, me puedo hacer cualquier cosa. Pero entonces contacté a una amiga mía y le hablé, le dije, mira, tú tienes un negocio así, o sea, tienes algún local, yo necesito poner esto, necesito dar cursos, necesito lo otro, porque todo surgió de que yo daba clases en mi apartamento. Entonces ya cuando de allí, para ese tiempo, entonces yo quise como dar clases a esas mismas personas que tenían el apartamento, pero ya en un local físico. Entonces aproveché esa oportunidad, contacté a una persona y esa persona me ayudó a obtener ese local, y de esa manera pude ofrecer cursos de inglés, daba cursos de inglés, de español, estudio dirigido, de todo un poco. Es importante aquí porque en el caso de Robert ya venía con esa naturaleza de ser emprendedor. Licenciada Johanna, sabemos que hay estudiantes que tal vez tengan un poco de temor. Tienen un temor para iniciar algún proyecto. Ellos se acercan a ustedes. Sabemos que tienen una oficina de vinculación con los graduados. Cuando los estudiantes están terminando su carrera, su licenciatura, como es el caso de Yanivet, presentan sus planes pilotos, ustedes los observan. ¿Les dan ustedes algún otro tipo de orientación? ¿Les dan ustedes un seguimiento a los proyectos anteriores que se presentaron, tal vez que no tuvieron resultado, para que se puedan retomar? ¿Cómo es este mecanismo?
Bien, mucho depende del estudiante y se los decimos desde que comienzan este seminario, depende de ustedes. Nosotros en muchos casos el mismo profesor, el facilitador detecta ese potencial en el trabajo del estudiante y los va motivando. Lo que sí es que en su espacio de responsabilidades académicas ellos van priorizando, pero sí pues seguimos animando al estudiante que tiene ese potencial, ese trabajo con muchas posibilidades de emprender, de generar negocios y oportunidades, de que siga adelante, ¿no? Pero siempre está el tema académico, quiero terminar mi tesis y tengo esta idea de negocio, pero los pocos casos que van dándose los pasos y los avances los atendemos en el Centro de Emprendimiento. Sí. Los casos de Yanivet, Francisco, y de Robert son casos de la capital. Hay también que destacar que dentro de la UDELA se hace emprendimiento en las extensiones que se tienen universitarias. Esto en Azuero, también se tiene la extensión universitaria en Chiriquí, en Colón y por supuesto que en Veraguas. Ya de esas provincias han salido de pronto planes pilotos que hay jóvenes que están desarrollando. Bien, en las provincias, como en efecto ha mencionado, la experiencia siempre los lleva a su final de curso a presentar ese plan piloto con una exhibición. Algunos presentan o hacen demostraciones de sus productos y comprueban efectivamente si lo que yo dije en mi plan financiero es lo que me costó comprar el material, el insumo. Entonces sí se lleva, además del papel, de ponerlo y diseñarlo, es al plan piloto en la práctica. Muchos casos también están orientados a servicios sociales, a la innovación social, a atender comunidades vulnerables, o sea, llevar mi conocimiento. Hay ejemplos de estudiantes de psicología que tienen proyectos de tutoría para disminuir la deserción escolar. Estos casos pues en las escuelas primarias, salud mental, etcétera, con pequeños proyectitos comunitarios que son fundamentados pues precisamente en ese fundamento social que reciben en las aulas de UDELAS. Es lo importante, saber que no importa la distancia, no importa el lugar, siempre se puede emprender. Es momento de irnos a un nuevo corte. Recordamos seguirnos a través de nuestras redes sociales en Facebook como UDELAS Universidad, Twitter e Instagram como @UDELAS Oficial y sintonizarnos en vivo a través de Nacional FM. Ya regresamos. Bien, estamos de vuelta en su programa La Voz de UDELAS con el tema Emprendimiento desde las aulas de UDELAS. Tenemos una pregunta para la licenciada Joana Bernal de González, es la directora de Sevinpros, el Centro de Vinculación Emprendimiento Social de UDELAS. Licenciada, para que nos comente un poco, UDELAS es una universidad especializada. Ofrece carreras que no son para nada similares a las que ofrece el resto de las universidades del país. Sin embargo, en estas carreras se puede apreciar el trampolín y el abanico de oportunidades que hay para que los estudiantes inicien proyectos de emprendimiento. Por ejemplo, aquí tenemos educación especial, docencia en inglés, pero también tenemos carreras como las que mencionó, fisioterapia, terapia respiratoria, tenemos gerontología, ese tipo de carreras. ¿Por qué? ¿Por qué ese estudiante de UDELAS tiene esa facilidad para iniciar estos proyectos? Bien, es una gran oportunidad. Panamá es un país de servicios y en este caso muchos de nuestros servicios que se están formando estudiantes en áreas especializadas de la salud, de la atención. Aquí daba los ejemplos la compañera de la inquietud que presentan en muchos sectores de la comunidad, padres, familiares, para atender la propia comunidad en atención de temas clínicos, deportivos, optometría, todo este tema de la salud pública. Tenemos la seguridad alimentaria, control de vectores. Entonces son grandes oportunidades para que ese estudiante, siempre menciono el tema de la gran cantidad de horas prácticas, porque él va y ve la necesidad real en la comunidad, en los centros, en las escuelas, en las instituciones de salud, ve esa necesidad real y va estableciendo esa inquietud y esa posibilidad de poner en práctica en un servicio clínico o aunado o unido con otras especialidades, brindar esa atención con tarifas especiales, un plan que le permita también llegar también donde está la comunidad, darle un valor agregado a domicilio, ver el tema de transporte. Entonces sí hay grandes oportunidades de que ese profesional
llegue a ser también un empresario. Muchas oportunidades, Francisco, y bien lo mencionaba pues la licenciada Joana, de que UDELA es un abanico de oportunidades, solamente hay que buscarlo, y una de las diferencias que hace UDELA es que desde el día 1 que el estudiante llega, está en contacto con su realidad, va a saber a qué mercado se enfrenta, cuáles son las necesidades, cuáles son los retos que hay, y pues quién mejor también, Robert, para que nos cuentes esos retos que se tiene al momento de emprender y cuáles serían esas dinámicas que también debe tener un emprendedor para avanzar y no estancarse porque ya ve que hay una dificultad. Ok, oportunidades. Si eres un emprendedor, tienes que desarrollar la habilidad de encontrar las oportunidades y aprovecharlas. Es como un hábito. Cada día que te levantas, tienes que saber que vas a emprender. Tienes que saber que vas a encontrar una oportunidad. Tienes que saber que lo vas a lograr. No es que hoy soy emprendedor y mañana no, y después me desanimo y después no. Aunque siempre necesitamos que alguien nos ayude, que alguien nos dé un empujoncito. Leí hace algunos días atrás los 8 secretos del éxito. Entre esos estaba en donde te empujaban para la motivación. Pero es importante que nosotros veamos las oportunidades y que las aprovechemos en el momento necesario. Y los retos que se nos presentan al momento de emprender son muchos. En parte, el no realizar un negocio o el fracasar en un negocio se debe al desconocimiento, que es lo que UDELA está haciendo con nosotros, nos está instruyendo con las herramientas, porque a veces ponemos un negocio y fracasamos, pero ¿por qué fracasamos si todos los días me paré a las 6, si todos los días cerré a las 10, si estaba pendiente, si hacía todo lo posible, era fiel, iba, buscaba a los clientes, pero hay cosas que no hiciste, cosas técnicas que no sabías, cómo manejar una empresa, cómo llevar las finanzas? Todo esto también nos ha ayudado mucho a comprender esa parte, y eso nos puede llegar a tener éxito. En esa misma línea de pros y contras, Yanivet, háblanos un poco de las amenazas que se pueden presentar de repente en el proyecto, en el camino, para que tu proyecto, tu módulo de emprendimiento pueda ser una realidad. Pues la verdad es que sí hemos pensado en eso, y lo que nosotras tenemos en cuenta en que una de las amenazas podría ser que no podamos encontrar el espacio físico, porque como nuestro proyecto está abarcado en que no solamente atendemos a niños, sino que hemos también visto que hemos puesto un rango de edad, y no solo eso, sino que tienen otros servicios. Entonces todo eso necesita un espacio, y como nosotros tenemos pensado atender a niños con necesidades educativas especiales y discapacidad, es necesario que tengan un buen espacio, las herramientas adecuadas para poder que tenga una buena atención. Si nosotros no podríamos encontrar ese espacio necesario, obvio que es una amenaza. Ahora, nosotras también hemos visto que no solo eso, sino que está en lo que hablamos del precio, porque como especialistas cobramos una tarifa diferente, y nosotras, como ustedes han visto, de UDELAS forma especialistas. O sea, muchos de los centros de infantiles no cuentan con esa especialidad, o sea, no están preparados, están guiados a educación especial, sino que son maestras regulares. En cambio, todas nosotras somos especializadas a atender a esta necesidad, a estos niños. Por ende, la tarifa podría variar. Entonces, muchas de las necesidades que presentan son las familias con un ingreso económico más bajo que lo normal. Entonces, eso también podría ser una amenaza. Pero más que todo de amenazas, yo pienso más en las oportunidades, porque me gustaría pensar que sí se podría aplicar este proyecto. Entonces, yo he visto y hemos estudiado, porque no es por nada, pero el curso, el seminario nos ha abierto los ojos, y no solamente, sino que hemos investigado no solo en qué va nuestro proyecto, sino el mismo lugar donde lo vamos a hacer, la misma necesidad, el mismo entorno, la comunidad. Todo eso lo hemos estudiado, y sí ha sido de gran ayuda. El SEBINPROF nos ha abierto los ojos, y es verdad, muchas veces nosotros queremos emprender, pero no tenemos la estructura bien hecha, o sea, lo técnico no lo conocemos. Pero gracias a SEBINPROF sí, ahora nosotros pudimos hacer un plan piloto, no solamente decir yo quiero hacer esto, sino es un plan de 12 meses
en donde vimos los contras y las oportunidades que teníamos cada uno. Ese tema que tocabas hace un momento de la falta de especialistas apropiados en los centros infantiles, lo tocamos casualmente en el primer tema sobre primera infancia, Saray. Maestras regulares que atienden centros y por eso el MIDES luego los tiene que cerrar porque no cumplen con las condiciones necesarias. Ustedes son especialistas, UDELA forma ese especialista, por eso vuelvo y hago un llamado a entidades como el MIDES para que abran puertas a estas oportunidades que se dan. Y en esa misma línea de oportunidades, licenciada Joana, hay que resaltar esas características importantes y evidentes que debe tener todo emprendedor, ya sea estudiante, ya sea profesional, para que logre estas metas, independientemente de las amenazas que se encuentren en el camino. Sí, definitivamente lo vemos en muchos casos hoy día, equipos tecnológicos del diario que todos estamos acostumbrados a utilizar, cuántas pruebas y cuántos ensayos, cuántos fracasos, cuántas puertas tuvieron que tocar muchos de esos emprendedores, y nos los han hablado muchas de nuestras visitas que hemos tenido en nuestras jornadas de sensibilización, porque además del seminario durante el año convocamos a los estudiantes a jornadas de sensibilización, tipo foros, charlas, y ese empresario nos dice, toqué la puerta, postulé, vine aquí, allá, me dijeron que no, que eso no funciona, que eso está repetido, pero la constancia, vino otra persona que sí creyó en el proyecto, que vio otra luz, que vio otra salida, y por eso mencionaba lo importante de estar conectado, informarse, estar en el día a día, qué está sucediendo en nuestro entorno, ¿verdad? Para que no dejar caer esa idea y esa oportunidad de negocio. El título académico profesional nos respalda muchísimo, pero de ahí llevarlo a un emprendimiento, bueno, vamos a decir que en qué me diferencia a mí ser un docente de inglés con otros servicios que ya se dan. Entonces también añadirle ese valor agregado y persistir en el proyecto, tener un ordenamiento, una formalidad en el tema administrativo, legal, tener todos estos apoyos para que el negocio pues se consolide y se formalice. Nos queda un poco tiempo, pero usted nos quería hacer un anuncio muy importante en el que UDELAS hace parte a través de Sevinpros. Coméntanos, licenciada. Sí, el Centro de Emprendimiento forma parte de lo que es el eje de extensión como trabajo pues de la universidad dentro de las áreas de la educación superior. Y el año pasado pues fuimos convocados a participar en la postulación de un programa de formación emprendiendo en la comarca. Este fue un programa solicitado por las autoridades comarcales para que UDELAS fuera el que lo dictara. ¿Y esto por qué? Porque UDELAS está cerca de esas comunidades con sus programas académicos, está presente, hay una credibilidad, ¿verdad? Un vínculo que se ha creado muy fuerte. Y como el tema era emprendimiento, entonces estamos involucrados con el Decanato de Extensión y su equipo de trabajo. Desde el mes de noviembre se están dictando las capacitaciones a 6 grupos en diferentes regiones de la comarca. El profesor va allá, se instala y en 3 días desarrolla todos estos conceptos a las comunidades, a los participantes, todos de la comarca con su idea de negocio, orientándolos de acuerdo pues a los requerimientos que nos presenta la ANPYME, que es la institución en este caso, ¿verdad?, con la cual se ha firmado este acuerdo específico para finalmente que ese plan de negocio sea evaluado y tenga este grupo capital semilla para poner en práctica. Es decir, que este es un programa, es una acción que UDELAS también fortalece y apoya las políticas públicas en ese sentido, en fomento del emprendimiento, en crear esas capacidades en las comunidades de que tengan oportunidad de generar sus propios ingresos. Esto es sumamente importante, se le da pues ese espacio también no solamente a las personas que están en las áreas más accesibles, sino que también a las personas que se encuentran en sectores vulnerables. Recordar, y que es algo que han destacado el día de hoy todos nuestros participantes de esta mesa, Francisco, y es de que un emprendedor tiene que tener diferentes características. Así que ya se nos agotó el tiempo. Hablar de emprendimiento podría dar para mucho más, Francisco, pero así es, Saray. Muchísimas gracias, licenciada Joana, Yanivet y a Robert por acompañarnos en este interesante tema sobre emprendimiento desde las aulas de UDELAS. Gracias también por sintonizarnos a través de las pantallas de CERTV, Canal 11, Nacional FM y en nuestras redes sociales, Facebook como UDELAS Universidad y Twitter e Instagram como @UDELAS Oficial. Será hasta el siguiente miércoles.